Gloria a Dios. Dios le bendiga, amado hermano, en esta preciosa mañana. Estamos acá desde Iglesia de Cristo Orem, iniciando un tema más. Bueno, no, casi que completándolo, ¿verdad? Siempre en la escuela profética. Así que dejo a mis hermanitos para que los saluden y empecemos con todo en esta mañana. Dios le bendiga. Bendiciones, amado hermano. Un privilegio de nuevo compartir con usted alrededor de la palabra del Señor, pidiéndole a Él pues que tome control, ¿verdad? Y que cada uno de nosotros sea nada más instrumento para hacerle llegar el mensaje directamente, ¿verdad? Así que vamos a gozarnos hoy con la palabra de nuestro Padre. Amén. Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Es un honor, un gusto, un privilegio poder reunirnos de esta manera también virtual y aprender juntos, esperando esta mañana pues que el Señor le dé revelación en todo lo que aquí vamos a exponer esta mañana. El Señor le bendiga. Bendiciones, hermanos. Qué gusto volver a estar con ustedes, con esta escuela profética. Que sea el Espíritu Santo el que este día nos enseñe, que ponga miel en nuestra boca para que pueda ayudarle y ayudarnos a nosotros a tener esa certeza de una palabra profética segura, así como las Escrituras. Gloria a Dios. Bueno, vamos a entrar de lleno haciendo un breve pero conciso resumen de lo que hemos visto hasta hoy de este tema, que como usted recordará, es parte de la escuela profética en el tercer módulo, ¿verdad? El tema 2, que es los elementos que debe tener la profecía. Y comienzo diciendo que lo que no se nos debe salir del radar es que la palabra profética más segura es y seguirá siendo y será así por la eternidad la palabra de Dios, la Biblia, ¿verdad? Así que toda profecía dicha por hombre tiene que estar basada en la Escritura. Y pasando a la parte de los elementos, el primero es apoyar la visión. En el libro de Esdras, capítulo 5, versículo 2, dice: Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, se levantaron entonces y comenzaron a reedificar la casa de Dios en Jerusalén. Y los profetas de Dios estaban con ellos, apoyándolos. Y ya más adelante vamos a ver que la edificación es parte fundamental de la profecía, ¿verdad? Pero el profeta tiene que ser un brazo importante del pastor, tiene que complementar la función del apóstol o del ministro primario que esté al frente de la congregación y seguir la visión que el Señor ha dado a la cabeza de esa casa, ¿verdad? Incluso la cabeza puede ser un profeta, ¿verdad? Y pues si hay otros hermanos que son bendecidos con ese don, tiene que haber una unidad, tiene que haber una visión unificada, ¿verdad? El siguiente elemento que vimos es decir la verdad. Cuando uno dice, así dice el Señor, lo que viene después de eso tiene que ser realmente lo que ha dicho el Señor. No podemos utilizar como una muletilla o creyendo que al decir así ha dicho el Señor, ya todo se convierte en santo o en palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos nosotros que estar claros y seguros que es el mensaje del Señor. Primer libro de Reyes 22, 16 y 17 dice: entonces el rey le dijo: ¿cuántas veces he de tomarte juramento de que no me digas más que la verdad en el nombre del Señor? Que no se vale acomodar la profecía, ya sea para hacer sentir bien o para hacer sentir mal a un hermano, ¿verdad? Si el Señor manda bendecirlo, tenemos que bendecirlo, y si el Señor manda exhortarlo, hay que exhortarlo, sin agregarle ni quitarle nada al mensaje que el Señor ha mandado, porque después de todo, pues el profeta es una bocina que traslada las palabras del Señor y tiene que hacerlo de manera íntegra, ¿verdad?
El siguiente elemento es el orden. Sabemos que Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Él se goza cuando se hacen las cosas en el orden que Él ha establecido. Si no, pues no hubiera revelado a Moisés o a David o a los demás profetas la manera en que Él se iba a deleitar en la ofrenda de su pueblo, ¿verdad? Primer libro de Samuel 19:20 dice: Saúl envió mensajeros para llevarse a David, pero cuando vieron al grupo de los profetas profetizando y Samuel de pie presidiéndolos, el Espíritu de Dios vino sobre los mensajeros de Saúl y ellos también profetizaban. Así que se metieron al orden que ya estaba ahí en ese momento, ¿verdad? En el fluir de la profecía, y Samuel a la cabeza, ¿verdad? Estaba ese orden jerárquico, y pues como sabemos, ante la presencia del Señor es prácticamente imposible resistirse, ¿verdad? Otro elemento es que la profecía debe estar bajo cobertura. Ezequiel 37:1 dice: la mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Profeticé pues como me fue mandado, y mientras yo profetizaba hubo ruido y luego un estremecimiento y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Pero aquí destacamos que cuando Ezequiel profetiza, lo hace bajo cobertura, ¿verdad? Porque dice: profeticé pues como me fue mandado, ¿verdad? Él siguió las instrucciones, él fue obediente, y la profecía, o cuando hay una palabra que se va a entregar, ya sea a la congregación o a un hermano en específico, pues hay que someterla, ¿verdad?, a cobertura, hay que ponerla bajo cobertura y después, nada más, solamente después, entregarla, ¿verdad? Y luego comenzamos a hablar de los elementos que menciona el apóstol Pablo que debe tener una profecía, que es como los filtros que debemos pasarle a la profecía, los puntos que debe cumplir para saber que viene de parte del Señor, que son edificación, consolación y exhortación, sobre los cuales hablamos largo, al menos sobre la edificación y la consolación, el domingo anterior. Y pues llegados acá, vamos a cerrar el tema de la consolación para luego entrar de lleno a la parte de la exhortación. Y los dejo aquí con mi hermanito Wesley. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Y bueno, tenemos un versículo que nos habla también del área de la parte de lo que es la consolación, y que lo estuvimos tocando también en el discipulado anterior, y dice Isaías 66:1, dice: para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Entonces llama la atención que cuando este versículo en esta promesa menciona y dice y habla de mamar y saciarse de los pechos de sus consolaciones, llama la atención que está haciendo referencia en esa palabra pechos, que es de la concordancia Strong 7699, está haciendo referencia a uno de los nombres de Dios, que es el Shaddai. Esa palabra es Chad, de donde se desprende la palabra Shaddai. Entonces podemos ver que dentro de lo que Dios es, dentro de las características de lo que Dios es, Él es un consolador, que aquí es presentado como alguien que está amamantando y saciando de los pechos de sus consolaciones. Esto ya son como cuidados de nodriza, como unos cuidados ya bien perfilados, digamos, podemos decir cuidados a manera de una madre, ¿verdad? Entonces es importante notar que dice: para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria.
Entonces, esa palabra child sí me llama mucho la atención, ¿verdad? Yo quería aportarle Sí, acá sí. que yo siempre relaciono este nivel de cuidado que el Señor tiene con su pueblo con mimos, o sea, llega al grado de mimarnos, de que pasa simplemente de la instrucción y llega a un nivel de cuidado tan grande que quizás la palabra que más a mí me trae a memoria es que el Señor nos mima, ¿verdad? Amén. En Job capítulo 22, y el versículo 23 dice, si te volvieres al Shaddai, si te volvieres al omnipotente, ahí está la palabra que mencionaba, pechos. Podríamos también decir, si te volvieres a esos pechos, si te vuelves a ese Dios de cuidados, dice, si te volvieres al omnipotente, serás edificado. Entonces, la consolación, amados hermanos, es para edificar también, ¿verdad? Y dice, alejarás de tu tienda la aflicción. Entonces, la promesa que tiene Isaías 66:11 es como el abrazo de una madre, ese abrazo, como decía mi hermano Cesarito, esos cuidados, esos mimos, ¿verdad? Que el Señor nos entrega y que lo da también o se encuentra en los elementos que debe tener la profecía. Ahí en esos elementos que debe tener la profecía, entonces encontramos esos mimos del Shaddai, esos mimos del Dios Todopoderoso que nos abraza, y la promesa es que si te vuelves al Omnipotente serás edificado y la aflicción, dice, se alejará de tu tienda. Entonces la consolación es algo que debe ir en lo que es la profecía, amados hermanos. Bueno, ahí quería opinar que en esa figura que vemos donde está la figura, digamos, del Señor, ¿verdad? Sabemos que solo es la figura y tiene abrazada ahí a una persona. ¿Alguna vez, amado hermano, usted se ha sentido tan triste, desconsolado, que necesita realmente el abrazo del Padre, que necesita el abrazo del Shaddai, del Espíritu Santo? Yo como mujer he sido madre y cuando mis hijos estaban pequeños, así como nos dice nuestro hermano César, ¿verdad? Que son los cuidados o la ternura que el Señor tiene para con nosotros. Es como el cuidado de la madre cuando un niño está, que tiene hambre, que tiene sed, que está indefenso. ¿Qué hace una madre cuando está amamantando a ese bebé? Le acerca sus pechos y ese bebé en el regazo de su madre deja de llorar, se sacia de qué? De leche. Leche también figura de la palabra, figura de doctrina. En el momento en que una profecía fluye de la boca de un vaso, de un ministro, el Señor te consuela. El Espíritu Santo te consuela, porque tanto el Señor Jesús como el Espíritu Santo son paracletos, son consoladores. Y en ese momento en que tú te encuentras más desvalido, en ese momento sí hay ángeles también ministradores que están cerca de ti para que encuentres ese abrazo del Padre. ¿Alguna vez tú lo has sentido en tu casa cuando has estado orando? ¿Lo has sentido en la congregación cuando está el mensaje? ¿Lo has sentido cuando se ha levantado la profecía? Es porque el Padre tiene cuidado de ti y es porque el Espíritu Santo tiene cuidado de ti. Y yo veía ahí que en el versículo de Isaías dice, y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Como hijos amados del Señor, nos somos llamados a deleitarnos en el resplandor de su gloria.
Pero fíjense que en Apocalipsis, al final, cuando el Señor Jesús viene ya en gloria, dice que va a destruir a Satanás, a la bestia y al anticristo con el resplandor de su gloria. O sea que a los que van para maldad, el resplandor de su gloria los destruye. Pero a nosotros como hijos tenemos que deleitarnos en esos pechos y en el resplandor de su gloria. Amén. Y algo que venía a mi mente cuando hablábamos ahorita y cuando usted menciona, hermanita Sandra, lo de los pechos, un bebé cuando está llorando no necesita empezar a succionar la leche para tranquilizarse. Con el aroma, con nomás sentir lo calientito de la mamá, ya él comienza a encontrar la paz. Ya cuando ya comienza a succionar la leche, normalmente el bebé ya está tranquilo. Es solo con haber sentido el calor, el apretoncito de la mamá, ¿verdad? Y el aroma, ¿verdad? Por eso la cuestión del aroma y de tener anillo en la nariz es tan importante, ¿verdad? Dice, ocupábamos mucho el versículo en el año del renuevo, que el árbol iba a florecer al olor del agua. No era siquiera con lo mojadito del agua, solo con el olor del agua ya venía bendición. Sí, y ahí, mientras estaba hablando de esos, de la leche y todas esas figuras, ¿se acuerdan que hablábamos al principio? De que cuál era el ave que identificaba al ministerio profético, ¿verdad? ¿Cuál era? A ver. La gallina. La gallina. Entonces, la figura está bien hermosa porque la gallina, si usted se ha fijado, los polluelos se meten bajo sus alas, ¿verdad? Sería como los brazos, extiende sus alas. Obviamente no le da leche, ¿verdad? La gallina. Pero la figura que estamos viendo ahí es que el olor, ¿verdad? A lo mejor el instinto es estar pegado ahí y el consuelo, cuando usted, hermano, quiere consolar a alguien, ¿verdad? Que ha perdido algún ser querido o que está pasando alguna tribulación, ¿cuál es la forma más espontánea que nosotros tenemos para dar una muestra de consuelo? Es un abrazo, ¿verdad? Y hoy que digan que porque estamos en cuarentena, pero hermanos, si usted ha creído que el Señor con su sangre preciosa, y vale que este día domingo vamos a tomar la Santa Cena, usted tenga libertad de poder llenarse del poder del Señor y poder abrazar a alguien si es que necesita un consuelo, ¿verdad? Obviamente, pues luego siguen las demás cuestiones. Y si uno necesita un abrazo, hay que pedírselo a Dios. Sí, también. Muchos ya, bueno, he contado tantas veces, ¿verdad? Pero por si alguien no lo ha oído, yo una vez me sentía tan angustiado que sí, le oré a Dios diciéndole, papá, necesito un abrazo. Y vino de donde menos lo esperaba. Fue un abrazo físico, de verdad. El Señor mandó a alguien a que me abrazara. Entonces, podemos pedirlo. A pesar de que el Señor ya conoce la necesidad, aún antes de que abramos la boca, pues es necesario que nosotros digamos, sea como usted se dirija a Dios, ¿verdad? Pues yo acostumbro decir papá o papito, ¿verdad? Necesito un abrazo. Y Él lo va a mandar para consolación, ¿verdad? Para que nosotros sintamos ese calor, ese aroma, esa presencia de Dios, esos mimos, ¿verdad? Así como hizo con el Señor Jesús, ¿verdad? Cuando estando en el monte, él decía, ¿será posible, Señor, que lo hagamos de otra manera, ¿verdad? Y dice que mandó ángeles para que lo confortaran, ¿verdad? Para que lo consolaran. No sé si hay algo más de la consolación o hermanita Sandra, le entramos ya. Sí. Bueno, parte en la consolación
está un hombre famoso, ¿verdad? Que necesitaba ser confortado, ser consolado. Y esa es la figura de Job. Y había uno de los 3 amigos de Job que dice que llegaron a visitarle para consolarle. Quisiera usted, hermano, tener esos consoladores como los amigos de Job, que realmente lo acusaban de que estaba así porque estaba en pecado, que estaba así porque él quería ser angustiado porque algo había hecho no correcto. Y uno de los amigos le dice a Job, en tan poco tienes las consolaciones de Dios y las palabras que con dulzura se te dicen. Realmente podemos retomar este versículo y preguntarnos nosotros, tomémoslo del lado positivo, ¿tengo yo en valor, en valía, en mi corazón las consolaciones que vienen de Dios? ¿O las palabras que con dulzura se me han dicho? ¿O las tengo en poco? Así como Elifaz juzgaba a Job, que le decía que tenía en poco las consolaciones de Dios. También Job le dice, oíd atentamente mi palabra y sea esto el consuelo que me deis. Job les decía, porque él le volvía a contestar y le decía, este es el consuelo que ustedes me están dando como amigos. ¿Y qué hizo después el Señor? Y le dijo a los amigos, no, no es así. Y él le da palabra de exhortación. Dice que Job necesitaba consuelo, pero también el Señor le da palabra de exhortación, porque le dice, ¿y dónde estabas tú? ¿Acaso tú sabías esto? ¿Tú le has puesto límite al mar? ¿Tú estabas ahí cuando enrollé los cielos para que estés hablando todas estas cosas? Ahora le dice, cíñete los lomos porque voy a ser yo el que hable. Pero a pesar que los amigos no le consolaron, lo que pide el Señor después es que Job ore por sus amigos. Y sus amigos también le tienen que dar retribución a Job por lo que han hablado. Quiere decir que en muchas ocasiones, amigos, entre comillas, les contamos lo que nos pasa y podemos ser nosotros cuestionados, juzgados, menospreciados por lo que nos está pasando. Y puede decir, como anda en pecado este hermanito o esta hermanita, por eso es que le quitaron el trabajo. Como anda en pecado, mire, ni viene al culto, ni se congrega, ni se conecta. Y solo Dios sabe las tribulaciones o las angustias que este hermano o esta hermana tiene. Y el Señor tiene un trato para cada uno de nosotros. Y siempre, siempre nos va a llegar una palabra del Señor para consolarnos, para exhortarnos y para edificarnos. Amén. Y además de los amigos, también la esposa, ¿verdad? Amén. En vez de darle palabra de consolación, lo estaba mandando a morir. Pero a Job así es. Pero pues él se mantuvo, ¿verdad? Y logró perseverar hasta llegar al momento de poder platicar con Dios y recibir de él el consuelo que estaba necesitando, ¿verdad? Sí. Y si lo llevamos a la familia, ¿cuántas veces tu esposo, tu esposa, tus hijos han tenido necesidad que tú le des una palabra de consuelo? Que sienta ese abrazo de padre, de madre, que se sienta protegido, que se sienta amado. Y hoy, en este tiempo, ¿verdad?, de que el Señor nos ha permitido la reconciliación, es buen tiempo, hermano, de volvernos al Señor y de reconciliarnos en nuestra casa,
con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestra esposa y aún con los parientes más lejanos. Sí, mire que este periodo profético de reconciliación era propicio para consolarnos, ¿verdad? Para abrazarnos y para darnos esas palabras que pues puede que por años no nos hayamos dicho, ¿verdad? Y hoy el Señor pues nos juntó y nos dio muchas oportunidades de poder retomar algunas cosas que habían quedado en el olvido en la familia, ¿verdad? Los mimos, como hablábamos, ¿verdad? Los abrazos, las palabras cariñosas, las palabras de aliento y todo aquello que edifica y que consuela, ¿verdad? Sí, amén. Bueno, como los últimos tres elementos de la profecía es que tiene que edificar, consolar y exhortar. Ya vimos por qué edifica, ya vimos por qué debe de consolar y ahora veremos la parte de la exhortación. Y exhortar, veíamos que era la palabra paracaleo del G3870, cuyo significado es animar, alentar, ruego, rogar, amonestar. Entonces, paracaleo, que es la exhortación, lo vamos a ver a la luz de la profecía. Y nos dice la primera carta a los Corintios 14:31, porque todos podéis profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Entonces, si lo ubicamos con el significado, es para que todos sean animados, para que todos acepten el ruego, para que podamos avisarles, para que podamos indicarles, para que podamos enseñarles el camino, para que podamos alentarles, para que podamos amonestarles. Y dice ahí, solo uno o dos hermanos pueden profetizar, o solo uno. Nos dice, porque todos podéis profetizar. ¿Y qué tenemos que hacer para cumplir esto que nos dice acá el apóstol? Llenar nuestra boca, llenar nuestro vientre de agua viva, de doctrina, de enseñanza. Cuando usted más se llena de la presencia del Señor, tiene que vaciarse, tiene que abrir su boca. El Espíritu Santo le abre su boca para que dé esa profecía, porque todos podemos hacerlo. Entonces, una palabra de exhortación podría ser: tú, ¿por qué no abres tu boca siendo enseñado? ¿Por qué no profetizas? Si la Escritura dice que todos podéis profetizar. Y si no, dice, todos lo que pueden que lo hagan para que todos aprendan y todos sean exhortados. ¿Usted quería decir algo, pastor? Ahí está. Bien tremendo, espérenme, que no me ven. Ahorita ahí estamos. Estamos con Cesarito. Bueno. Sí, algo bien importante ahí es que cuando dice que todos podamos profetizar, ¿verdad? Y es básicamente porque si tenemos la palabra profética más segura, ¿verdad? Usted puede venir y agarrar un versículo y ese versículo trasladárselo, pero cuando se lo traslada, obviamente usted lo va a hacer, fíjese qué tremendo, con dos elementos bien importantes. Primero es fe, ¿verdad? Que lo que usted está haciendo va a edificar a esa persona, la va a consolar. Y lo siguiente es con la llenura, con la unción del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque nuestro apóstol siempre nos decía, ¿verdad? Que, por ejemplo, cuando nosotros pasábamos a dar algún anuncio y decía, pero si usted no va a ir y da el anuncio, entonces es palabra muerta, entonces ya no la creyó porque no la puso por obra, ¿verdad? Porque no lo cumplió.
Pero entonces cuando usted agarra el versículo y quiere consolar a un hermano, ¿verdad? Y por ejemplo, que dice que, y el Dios de paz, ¿verdad? Ahí usted comienza, agarra ese versículo y se lo comienza a declarar al hermano que necesita ser consolado o exhortado. Bueno, estamos en la exhortación, ¿verdad? Ese versículo, hermano, entonces, lo que va a hacer es, obviamente, sacudir, le va a llegar la palabra como espada, ¿verdad? Cortante, dice la misma Biblia, que llega hasta las coyunturas. Pero entonces, por eso es que yo tomo eso, hermano, como que todos podemos profetizar, sí, porque tenemos la palabra profética más segura, ¿verdad? Eso es lo que, para hacerlo así más fácil, perdón. Sí, sí, amén. Y acá, digamos, compartiendo con ustedes que hay varios vehículos proféticos y uno obviamente es la palabra profética más segura, lo que nos dice nuestro pastor José Carlos. Yo le puedo profetizar a alguien y tomo mi escritura y puedo leer un versículo y le va a edificar, le va a consolar y le va a exhortar a alguien y a mí también. Y con eso está aprendiendo y también todos somos exhortados. Pero por ejemplo, el profeta Jeremías, él profetizaba y lloraba porque clamaba por ese pueblo que era rebelde, ¿verdad? Que era idólatra y se apartaba del Señor. Entonces por eso le decían el profeta llorón. Pero también hay otro tipo de o vehículo profético que lo podemos ver, que alguien le puede contar a usted algo, estar hablando con alguien y dice que en parte hablamos y en parte profetizamos. Por ejemplo, Natán, cuando llega donde David y le da profecía y le dice, le está hablando y le está contando que un viajero llegó y que tenía una corderita, que era la única que él tenía, pero que había un hombre rico y que tenía muchas más. Sin embargo, le había quitado esta corderita. Y David le dice, ese hombre debe de morir. ¿Y qué le dice el profeta Natán? Ese hombre eres tú. Le estaba profetizando, pero le estaba contando como una historia. Y mi apóstol Jorgito tenía esa metodología, que nos contaba una historia y nos estaba profetizando para mi vida, ¿verdad? Alguien. Y entonces uno a veces se quedaba, ¿qué me habrá querido decir? Pero realmente ahí es donde viene el discernimiento de lo que nos estaba diciendo, ¿verdad? Y pueden haber otros vehículos proféticos, como vimos que Miriam, por ejemplo, con el pandero, ¿verdad? Danzó. Moisés, proféticamente, y otros, como Débora también, cantó. O sea, hay varios vehículos proféticos y todo nos puede servir también para edificar, consolar y exhortar. Pero volviendo a la exhortación, dice en Hechos 14:22, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, ¿qué es exhortar? Ya vimos que es fortalecer los ánimos, animar. Cuando yo estoy animando a alguien, también le estoy invitando a seguir adelante, a que perseveren, a que permanezcan y que no por cualquier tribulación nos desesperemos, porque es necesario que pasemos por ellas. ¿Por qué es necesario que pasemos por muchas tribulaciones? Porque somos enseñados, porque somos purificados, estamos siendo santificados en cada tribulación. El Señor nos puede quitar algo malo y nos da algo bueno. Que a veces pensamos que en esa tribulación lo que nos está pasando solo es a mí. No, dice ahí que es necesario que todos pasemos por esas tribulaciones para que podamos entrar en el reino de Dios. Entonces, la exhortación nos sirve para que perseveremos en la fe
Y la fe nos cuesta, porque el Señor nos dice que si tuviéramos un granito de mostaza, así como la fe, le pudiéramos decir al monte, quítate de ahí. Pero como nos falla la fe, tenemos que perseverar en ella, tenemos que aprender. ¿Y cómo ejercitamos la fe? En muchas veces por estas tribulaciones. Cuando tenemos una necesidad y el Señor le clamamos y Él nos provee, tenemos a un Dios proveedor, nos fortaleció la fe. Pero también la fe va con la paciencia, ¿verdad? Porque a veces pedimos, clamamos y puede ser que no recibamos. Y entonces estamos ejerciendo la fe también, de insistirle al Señor, de perseverar en aquello, en alcanzar aquello que el Señor me ha prometido. Pero como también vemos, otro vehículo profético son los mensajes. Y dice en Hechos 15:32, siendo Judas y Silas también profetas, exhortaron y confortaron a los hermanos con un largo mensaje. O sea que para exhortar debe de ser largo el mensaje. Les queda esa interrogante, ¿ve? Pero en el mensaje va profecía de exhortación y confortar en un mensaje apostólico, en un mensaje profético, en un mensaje evangelístico. Entonces, hermanos, cuando se nos diga, regáleme 5 minutos más que me voy a alargar en el mensaje, es porque el Señor le ha hablado al ministro que debe de sellar esa palabra, ¿verdad? Con una exhortación y una confortación para el pueblo. Por eso que puede alargarse ese mensaje, porque es necesario. Y en Hebreos 12, 5 y 6 dice así: además, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. ¿Usted es hijo, amado hermano? ¿Usted es hijo o solo es oveja? Y dice, hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hace 2 domingos que iniciamos este tema, veíamos que la exhortación es para el espíritu. Y vemos que el amor está en el lugar santísimo, ¿verdad? Y la exhortación también va al espíritu. El espíritu es el lugar santísimo. Entonces el Señor al que ama, el que tiene amor, también lo va a disciplinar, lo va a amonestar, lo va a animar, lo va a disciplinar. Pero antes que venga una disciplina, dice que no debemos de tenerla en poco cuando se nos reprende, ni nos desanimemos, porque nos ama. Entonces, una exhortación que nos venga por medio del Señor, por medio de una profecía, de un mensaje, de una parábola, de un acontecimiento, usted tiene que estar al tanto, porque no vaya a ser que tanto usted como yo tengamos en poco la disciplina del Señor y que nos suene una voz de trompeta, ¿verdad? Y nos esté exhortando, amonestando, alentando, animando, y dicen, no, yo regalo el mensaje, eso no es para mí, ese es para aquel hermano, pero para mí no es. O le ponemos el codo, ¿verdad? A nuestro cónyuge, a nuestro hermano, a nuestro hijo, te están hablando. Y regalo yo esa exhortación, y esa exhortación es para mí. No la tengamos en poco. Hermanos.
2. Amén. Ahorita que la hermana Sandrita hablaba acerca de la exhortación, ¿cuántas veces nosotros no hemos pasado por alguna situación adversa y a veces no hallamos ni cómo hacerle, ni cómo salir? Y al contrario, nos empezamos a sentir mal con nosotros mismos. Y viene aquella persona, aquel ministro o incluso hermano cercano, amigo, y empieza a contarnos una historia y empieza a decir, no, pero es que, mira, ahí por donde vos pasaste, yo ya pasé. Y es necesario que vos pases por ahí porque eso te va a ayudar en tu formación. Entonces, también el exhortar pudiera venir de la experiencia de alguien más. Yo tengo a mis hermanos que sin duda han recorrido un poquitito más. Entonces, en algunos momentos también llega la exhortación en base a las experiencias que pudieran tener mis hermanos. Y como decía la hermana Sandrita, a veces nos están contando, pero a la vez ahí nos están animando, ahí nos están exhortando, pero es de agarrarlas en el aire, ¿verdad, amado hermano? Y a mí me sorprendí ahorita que estaba leyendo la palabra exhortación. Es una palabra compuesta. Dice que una de las definiciones es arremeter. Y caleo dice que es en voz alta. Entonces, arremeter en voz alta. Y si solo lo vemos así, cualquiera podría decir, entonces tengo la autoridad para ir y gritarle a alguien. Y no es así, porque luego dice acá en caleo, la palabra caleo, que es el G2523, y dice que de las definiciones que tiene es esa, arremeter en voz alta, pero usando una variedad de aplicaciones, dice, directa o de otra manera. Y después dice, convidado, convidar. Entonces, amado hermano, cuando yo leí aquí convidado o convidar, es porque yo también voy a hacerme en alguna medida, voy a estar en los zapatos de esa persona, porque fácil es ir y exhortar, ir y animar, pero nosotros también hemos pasado por ahí. Entonces, cuando nos toque esa oportunidad de exhortación, también tenemos que ponernos en los zapatos de aquellos hermanos, porque nosotros también en algún momento pasamos por ahí o podríamos pasar por ahí y vamos a necesitar de esa exhortación, de esa animación que, o sea, en el espíritu, ¿verdad? Porque a veces podemos decir animación y cualquiera podría decir, no, hay que decirle, dale, vos podés, y no es así tampoco, ¿verdad? Tiene que venir una palabra guiada por el Espíritu Santo para poder animar, para poder levantar a la otra persona. Entonces, eso es lo que yo podía ver en la palabra exhortación, ahorita que estaba leyendo la definición. Amén. Amén. Con esto que mencionaba el hermanito Henry, también viene a mi memoria lo que platicábamos cuando estudiábamos el tema, que muchas veces se confunde el mandato o el derecho que el Señor nos da a exhortar con regañar, ¿verdad? Con venir y decirle al hermano cualquier cosa y de cualquier modo, ¿verdad? Y pues con la definición que nos daba el hermano, vemos que pues no podemos perder el control a la hora de llevarle palabra a alguien, ¿verdad? Y el versículo que estábamos viendo hace un momento, que es Hebreos 12, 5 y 6, dice que la exhortación que como a hijos se os dirige, ¿verdad? Uno cuando corrige a su hijo, lo hace con un objetivo, es con amor, ¿verdad? No es para destruirlo. E incluso todos somos papás acá y sabemos que a veces decimos una palabra subida de tono o una palabra de más a nuestros hijos y después nos queda la espinita, ¿verdad? Me sobrepasé con mi hijo. Entonces, la exhortación no es luz verde o una puerta abierta a destruir a un hermano con la palabra. De hecho, la definición de exhortar en el diccionario es incitar
a otra persona a hacer una cosa o a actuar de cierta forma mediante razones o ruegos. O sea, no podemos venir a querer imponer una idea, sobre todo si es una idea de hombre, ¿verdad? No basada en la doctrina del Señor, amparados o bajo la sombrilla de que lo estamos exhortando, ¿verdad? Porque si no, entraríamos a la parte donde lo destruimos, lo matamos, y se contradiríamos al primer componente de estos últimos elementos, que es edificar. O sea, si por mucho que lo estemos exhortando no lo edifica, lo estamos destruyendo, ¿verdad? El que no construye, destruye. Y decía el Señor, el que no junta, desparrama, ¿verdad? Entonces, tener ese cuidado, tener esa pizca de discernimiento para saber en qué momento le estamos metiendo ya ingredientes que son de nuestra cosecha y podemos llegar a dañar al hermano, a lastimarlo. Y recordemos que hemos sido mandados a cuidar el rebaño del Señor, a edificar el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, solo quería hacer esa aportación y dejar eso en sus corazones, ¿verdad? Que la exhortación no es realmente un libre albedrío para decirle al hermano lo que se nos ocurra y para que nos agarró de malas esa tarde, esa noche y desquitarnos con él, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado porque podemos dañar a alguien de manera irreparable. Así es. Y quiero leerle yo Juan 3:17. Y dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, ¿para qué es la exhortación? Para que seamos salvos, ¿verdad? Para que cambiemos, para que no tengamos un corazón endurecido. Pero no tenemos esa libertad, digamos, de decir y arrojar piedras desde un púlpito, por ejemplo, ¿verdad? Y que, como acostumbran algunos predicadores, que no diré su nombre, y que la gente hasta se ríe porque desde el púlpito les están insultando. Eso no es correcto a la luz de la palabra profética más segura. Y correctamente dice predicadores y no pastores, ¿verdad? Porque no todo el que está detrás de un púlpito exponiendo la palabra de Dios es un pastor. Es correcto. Eso es un ministerio muy aparte de dominar la palabra y del poder hablar 40 minutos. Así como se habla de la Biblia, pudieran estar hablando de matemáticas o de ciencias sociales, ¿verdad? Entonces, predicador no es pastor para comenzar. Realmente el Señor, el Espíritu Santo es un caballero. Nunca va a condenar, nunca va a juzgar en público a nadie, ni va a desnudar en público a nadie. Amén. Y si esa exhortación no está consolando y si esa exhortación no está edificando, no está cumpliendo los elementos que estamos estudiando en esta etapa del tema, ¿verdad? Sí, con eso también hay un punto bien importante porque creo que esto está en el siguiente slide, ¿verdad? Que me llama la atención que dice que hay que exhortar con sana doctrina. Entonces, aquí también, hermanos, por eso, mire qué importante es, y me voy a cambiar aquí para que se me vea. Ajá. Qué importante es, hermanos, que usted tenga sana doctrina, pero más que todo, que usted conozca a los verdaderos siervos del Señor. Hablaban mis hermanos que no el que predica no es un pastor, pero entonces usted tiene que tener doctrina para poder identificar el ministerio de un pastor, el ministerio de un profeta, el ministerio magisterial, el ministerio evangelístico. ¿Y cuál es el que se me quedó? El ministerio apostólico. Entonces, mire qué tremendo, porque todo se conjunta. Y entonces, amado hermano, cuando usted tiene doctrina y sabe
perfectamente que el pastor con la exhortación lo que está haciendo es agarrando la ovejita, le empieza a, ¿cómo se llama? A meter ahí la rasuradora. La comienza a esquilar, ¿verdad? Y fíjese qué tremendo, porque el pastor agarra a la oveja para hacer eso. Ahora, hermanita Sandrita decía, y mire que, y nótese que este dice que era hijo en un versículo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que agarra el pastor a un hijo? Lo tiene que agarrar de diferente forma. No lo agarra igual que a una oveja. Ahora, subámosle el tono. No, subámosle el tono, no. Subámosle la categoría. Oveja, hijo, siervo, a un ministro. ¿Cómo va a consolar un ministro a otro ministro? ¿Verdad? O sea, ¿cómo lo va a exhortar o cómo lo va a consolar? Entonces, todo eso, hermano, usted tiene que aprenderlo por medio de doctrina. Así que no menosprecie, hermano, si usted ya pasó doctrina básica, si vio intermedia, pero siempre es bueno, hermano, retomar siempre la doctrina, si alguna cosa no quedó claro, si algo, hermano, usted se perdió algún tema y quedó ahí. Mire, no es lo mismo, eso se lo decíamos a los muchachos de alabanza con el hermanito Wesley el fin de semana pasada. No es lo mismo saber que conocer. Hay una gran diferencia. Es que yo sé que, por ejemplo, ¿verdad? Yo sé que 2 y 2 son 4, pero conocer las leyes de la matemática, ¿verdad? Y todo ese mundo, hay una ciencia que estudia todo eso. Entonces, no es lo mismo, ¿verdad? Saber que, sí, yo sé que hay doctrina básica y que ahí ven que la Biblia, que no sé qué, que no sé cuándo, pero conocer a profundidad todo eso, amado hermano, es una gran diferencia. Entonces, por eso no menospreciemos la doctrina básica, ¿verdad? Cesarito, o no sé quién iba. También dice en Hebreos 3:13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. ¿Cuándo es hoy? Hoy. No sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Entonces, esa es una finalidad de la exhortación, para que no seamos endurecidos por el engaño del pecado. Porque el que no peca ya estuviera, ¿verdad?, completamente santificado. Pecamos todos. Pero ¿por qué somos endurecidos? Por el engaño del pecado. Entonces, ¿por qué es necesaria, por ejemplo, una palabra martillo? Dice el Señor, no es mi palabra como martillo, como fuego. Es para que el corazón duro que tengamos se nos haga pedacitos en ese momento y nos traspase el corazón y nos esté exhortando. En esta casa hubo un siervo amado, nuestro pastor Jorgito. Había profeta y hay profeta en esta casa, que cuando nos exhortaba y nosotros decíamos, ya me pasó el camión el apóstol, pero lo hacía de tal forma que no me hacía, por lo menos no nos hacía sentir ni desnudos, ni indignos, ni pecadores, sino que nos llamaba al arrepentimiento, a un cambio genuino, a volver en sí, a volver. Siempre tenía él para cada uno de sus hijos, una palabra que edificaba, una profecía también que consolara. Ese siervo nos abrazaba y podíamos sentir que era el abrazo mismo del Padre, o de que algunos que nuestro Padre ya no está y nos daba un abrazo, y yo podía sentir el abrazo del Padre. Y después me pasaba el camión y me exhortaba a cambiar, a volver, a arrepentirme, a tener un corazón más sensible. Y eso, ¿a qué nos lleva la palabra profética, la profecía? A un cambio, a fortalecernos en la fe para que seamos distintos,
para que seamos santificados, purificados. Yo veía que Juan el Bautista, profeta, ¿verdad? Dice que él exhortaba cuando él iba predicando en el camino. Dice que le preguntaban, ¿qué puedo hacer para bautizarme? Y él les decía, te bautizo ya y necesitas cambiar. Y venían los publicanos y le decía, ¿qué tengo que hacer para cambiar? Balanzas justas, no cobres más de lo que se te dice. Y todos le preguntaban, y él dice que enseñaba. Y eso lo veíamos en Juan 3:18. Y él dice que con muchas exhortaciones le preparaba el camino al Señor, él siendo profeta. Entonces las exhortaciones pueden venir también por medio de una enseñanza, ¿verdad? En preparar el camino. Y volvemos al círculo también virtuoso de la profecía, ¿verdad? Porque edifica, consuela, exhorta. Vemos a un Moisés como profeta, ya casi al final de sus días, sabiendo que él no iba a entrar a la tierra prometida. Y él, antes de morir, escribe las exhortaciones a la obediencia. ¿Por qué? Porque amaba a su pueblo y el Señor le indicó que debía dejar en la palabra profética más segura esas exhortaciones a la obediencia. Hermano amado, si usted estuviera ahora sabiendo que el Señor le pide que ordene su casa y que tiene que partir, ¿qué exhortación le dejaría a sus hijos? ¿Qué exhortación le dejaría a su familia? ¿Qué indicaciones, así como el profeta Moisés le dejó al pueblo de Israel con esas exhortaciones a la obediencia? Pongamos en orden nuestra casa, nuestra vida. Dice la Escritura, ¿verdad? Que Pablo exhortaba a Timoteo y le decía que permaneciera en la enseñanza, en la lectura y en la exhortación, y que si permanecía en esas cosas, haciendo esas cosas, su fe iba a prevalecer. Mire qué importante es la lectura ¿de qué? De la palabra del Señor, la palabra profética más segura, que se mantuviera en exhortación y que no olvidara la profecía que le había sido dada por medio de la imposición de manos del presbiterio, y lo llama a la cordura. Pablo en muchas de sus cartas nos llama y nos da exhortaciones de cómo debemos profetizar. A los corintios, que era un pueblo con mucho desorden, le pasa el camión y deja en la doctrina, ¿verdad? Doctrinalmente, y les enseña cómo debe de ser el orden establecido. También nos da muchas exhortaciones Tito a la santidad, nos exhorta a la fe, a la pureza. Y hay muchas cosas en la Escritura que no son para condenación, al contrario, son para salvación. Y ya para finalizar, solamente hay muchos más versículos, pero veíamos que exhortación también es un ruego, y hay ruegos apostólicos. Y la vemos en la segunda carta a Corintios 5, versículos del 20 al 21. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo,
como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Hermano amado, este es un año de reconciliación. Es una proclama profética que tiene componente de edificación, de consolación, pero también le exhorta, porque le está diciendo que es como que si Dios mismo nos rogara, reconciliémonos, dice, con Dios. Amén. Amén. Entonces, para cerrar, quisiera que cada uno de ustedes, así en sus propias palabras, diera el rema de lo que recibimos para edificar, consolar y exhortar, ¿verdad? Para que lo entreguemos a mi hermanito Henry. Amén. Gracias un poquito para acá. Ahí, Me voy ahí a está pegar bien. acá, la hermana Sandrita. Sí, la exhortación quizá no pudiera gustarnos, ¿verdad? Lo que más nos gusta quizás es ser edificados y consolados, pero es necesaria la exhortación, definitivamente. Hemos dicho, ¿verdad?, que no necesariamente nos tuvieran que estar llamando la atención, pero a veces es necesario, porque pudiera ser que necesitamos esa exhortación, como en el caso de Josué. Dice que Josué constantemente el Señor, ahí aparece en la Biblia, le decía, esfuérzate, sé valiente, no tengas miedo, metete, conectate al servicio, congregate, venía a la iglesia, qué sé yo, ¿verdad? Entonces es necesaria muchas veces la exhortación. Y a mí me llamaba la atención en la palabra consolación, lo veíamos anteriormente, que una de sus definiciones era entonar. Y yo recuerdo muy bien en los discipulados anteriores que entonar era también, lo pudiéramos relacionar con el cántico nuevo. Y decíamos en aquel entonces que el cántico nuevo era ya no nosotros cantando, sino Dios cantando a través de nosotros. Entonces en la profecía lo podemos aplicar de la misma manera, que hay un momento, amado hermano, en el que esa profecía definitivamente es la voz de Dios y no nos tenemos que enfocar en el vaso, sino en lo que se nos está dando en ese momento, porque es la voz de Dios la que estamos escuchando, amado hermano. Dios le bendiga. Bueno, a mí se me hizo rema esta palabra, esta enseñanza de edificación, consolación y exhortación, porque en diferentes momentos de mi vida yo he podido experimentar el consuelo, la edificación y la exhortación que viene de parte del Señor. Y han sido procesos que han ido cambiando mi vida, han sido tribulaciones que me han ido quitando la dureza, refinándome un poco, acercándome a ser más un servidor, ¿verdad? Porque en algún momento de mi vida yo sé que el Señor nos ha llamado a ser reyes y sacerdotes, pero el rey se sienta en el trono, pero el sacerdote es un levita que sirve. Y esa fue para mí algo que me ha edificado, ver los servidores, y me ha exhortado cuando no lo hago, cuando sé que tengo un privilegio grande y no lo cumplo a cabalidad. Y el Señor ha exhortado mi vida. Y la palabra nos dice, ¿verdad?, que somos reyes y sacerdotes y que tenemos que experimentar toda una vida llena de profecía. Que la profecía tiene que inundar nuestra vida. Y el saber escuchar a mi hermano menor
a mi hermano mayor y todo lo que se nos diga y verlo con aquellos ojos de ternura como lo viera el Señor, porque sé que me están hablando a mi corazón, me están enseñando una alabanza que quiebra mi corazón, porque es una alabanza profética, una danza que me muestra que hay un Mahanaín en mi vida, porque hay ángeles y hay campamento celestial que baja a unirse con nosotros. Y esta palabra me ha confrontado en mi vida. Amén. Amén, hermano. Gloria a Dios. Bueno, ¿qué le puedo decir? La experiencia que personalmente he tenido con estos elementos de la profecía, ¿verdad? Y el rema que yo recibo de esto es que edificar en mi vida ha sido como un levantamiento, ¿verdad? Edificar es un levantamiento, el consolar es esa palabra que se me quedó, que mencionó el hermano Cesarito, que es los mimos del Señor, ¿verdad? Que ha sido, definitivamente se ha hecho rema en mi vida, ¿verdad? Y luego el exhortar, que yo lo he vivido a manera de como reafirmar cosas, ¿verdad? Porque la exhortación viene para reafirmar algunas cosas. Ya las sabemos, ¿verdad? Pero quizás están a punto de morir y es necesario que sean reafirmadas. Entonces es algo extraordinario que la profecía tenga esos elementos para que de esa manera nosotros vayamos creciendo en el Señor, ¿verdad, hermanos? Amén, gloria a Dios. Yo solo quiero reforzar una parte, hermano, que a mí se me abrió la escritura, y es que la profecía tiene que tener los tres elementos, no solo uno. Tiene que edificar, tiene que consolar y tiene que exhortar. No podemos decir, lo estoy exhortando, pues aunque lo estoy destruyendo, pero al menos lo exhorté. O tampoco podemos decir, lo estoy consolando, aunque no edifica ni exhorta, ¿verdad? Tienen que ser una profecía que cumpla con estas tres características. Y cualquiera pudiera decir, pero, o sea, que cumpla con los tres no va a ser de todas las veces, pero sí, la palabra de Dios tiene el poder para al mismo tiempo edificarnos, al mismo tiempo consolarnos y al mismo tiempo exhortarnos. Por eso es que lo dimos en un solo tema, ¿verdad? Cuando se levanta un vaso, cuando alguien llega y nos dice, así dice el Señor, tenemos que, a través de la doctrina, discernir si esa palabra nos está edificando, consolando y exhortando. No es o exhortando, sino que es y exhortando. O sea, incluir los tres elementos. Pastor. Sí, amén. A mí, hermano, en lo personal, y permítame hacer el cambio aquí para que usted me pueda ver. Ahí está. Mira, a mí en lo personal, hermano, el Señor nos mostró muchas cosas. Me voy a enfocar en la exhortación, bueno, edificar, ya hablaron mis hermanitos, ¿verdad? Edificar es levantar, es construir, fundar, ¿verdad? Consolar, pues ¿quién no quiere ser consolado, ¿verdad? Y más, como decía, ¿verdad? Con el abrazo del Padre, y no solo con el abrazo del Padre, sino con los besos de su boca es la palabra. Pero la exhortación es, como decía hermanita Sandrita, ¿verdad? Un ruego, pero también hermanito Wesley tocó un punto muy importante, es manifestar, comunicar, avisar, aconsejar. Y mire, a mí se me abrió algo aquí bien hermoso, hermano, para terminar, ¿verdad? Por el tiempo, y ya los hermanos nos están poniendo aquí al rojo, gloria a Dios. Pero aquí este versículo que se me hizo, que leíamos, aquí está. Dice Hechos 14:22, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe, diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones
Si tú estás pasando muchas tribulaciones, y yo sé de hermanos, porque se hace esto, Rema, hermano, muchas tribulaciones está pasando, que se te acabó el gas, que, como dicen, trascorneado, apaleado, que el carro se me quedó, que se le explotó la llanta, que se fue la luz, que no sé qué, un sinfín de cosas. Pero mire, es necesario que a través de muchas tribulaciones, usted sabe, amado hermano, que somos llamados, escogidos y fieles. El Señor con esas muchas tribulaciones lo que quiere hacer es catapultarte, subirte a nivel para que no te quedes en el atrio, para que no te quedes nada más a nivel de llamado. Que subas y a través de esas muchas tribulaciones entres al reino. No solo lo veas, entres al reino. Y después, ¿qué es lo que sigue? Después de entrar en el reino, ¿qué sigue? Heredar el reino. Entonces, hermano, bendice el nombre del Señor. Bendice el nombre del Señor. Cuando nos encontremos en muchas tribulaciones, bendigámoslo, porque el Señor lo que quiere es que entremos al reino, y el siguiente paso es heredar el reino. Por eso, hermano, hay una alabanza muy hermosa que dice: a veces me siento débil, ya no quiero escalar, alzo mis manos al cielo, viene Cristo y fuerzas me da. ¿Qué sigue? Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa. Y estamos profetizando, hermano, porque ya viene la recompensa. Aleluya, mira, hermano. Es que tantas cosas que hay que decir, hermano, pero el tiempo se nos va, ¿verdad, hermanito? Yo iba a decir algo más para cerrar con broche de oro. Para cerrar, quería recapitular que las lenguas son por señal no a los fieles, sino a los incrédulos, dice la Escritura. Mas la profecía no se da a los incrédulos, sino a los fieles. Y si usted es un fiel, usted es un creyente, la profecía es para usted, hermano amado. Amén, gloria a Dios. Bueno, nos emocionamos, pero ya nos siguen poniendo el rojo y ya nos están viendo ahí, hermano, que tenemos que cerrar. Gozo en la casa del Señor. Aleluya. Aleluya. Entonces, hermano, hoy vamos a tomar vino y usted vino también a recibir. Y vamos a llevar pan, la genética de nuestro Señor por medio de la Santa Cena. Así que, hermano, ya viene la recompensa. Gloria a Dios. ¿Algo más, Cesarito? Bueno, hermano, que el Señor le bendiga y nos vemos más tardecito. Dios le bendiga. Bendiciones.